Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos una semana más a nuestra reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos, expectantes un día más, esperando que las personas se vayan conectando y para que podamos compartir la enseñanza de hoy y disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Como muchos de ustedes ya saben, comenzamos serie nueva, así que estamos expectantes. No sé cómo están por allí las expectativas, pero bueno, estamos siempre que comenzamos serie y siempre frente a cualquier tipo de enseñanza, ya sea jueves, domingo, etcétera, etcétera. Siempre estamos expectantes porque sabemos que Dios es bueno y que Dios quiere enseñarnos y que nosotros podemos seguir aprendiendo por medio de su maravillosa palabra. Así que, como decía, muy expectantes con la serie, que ya ustedes saben, se titula Conociendo lo Eterno. De aquí en unos minutos entraremos en ello. Pero también pues queremos saber qué nivel de expectativa hay. Cómo va la expectativa por allí, por los diferentes lugares. Así que bueno, vamos esperando que la gente se conecte. Mientras tanto, iremos saludando a las diferentes personas y podremos saber cómo estamos de expectativa. Yo comienzo a compartir, si me dan un par de minutos. Empezamos a compartir. Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Saludamos a Lisbeth, saludos, un abrazo fuerte. Comienzan a llegar los saludos de diferentes lugares. Saludamos a Farisa también y a toda la familia, a toda su casa. Muy expectantes, muy expectantes, dice Lisbeth. Perfecto, gloria a Dios, eso es lo que queremos saber. Saludamos a Jackie también, saludamos a Maritza en Perú. Queremos ver qué tal va la expectativa respecto a la nueva serie de enseñanzas. Saludamos a Sandra Milena también. Gloria a Dios. ¿Qué tal va la expectativa respecto al tema Conociendo lo Eterno? Saludamos a Rocío, a su esposo, a toda su casa. Un abrazo fuerte. En Perú, desde Perú nos saludan. Nairobi y toda su familia, un abrazo fuerte hasta Argentina. Viviana, también saludos, un abrazo expectante con este tema, gloria a Dios. Qué bueno que podamos tener una buena expectativa de lo que Dios va a hablarnos. Siempre decimos lo mismo, sabemos cuándo comenzamos la serie, no sabemos cuándo la acabaremos, pero sí que es cierto que queremos ver algunas cosas que iremos desarrollando y no quiero adelantarme mucho, pero nada, en unos minutos ya comenzamos con la enseñanza, con muchas ganas de seguir creciendo, dice Nairobi. Gloria a Dios, ese es el propósito, ¿verdad? Ser edificados. Saludamos a Tania y a toda su casa también. Un saludo y un abrazo para todos, a la señora Almudena y a todos. Saludos también a Porras Jiménez, un abrazo, amado, un abrazo fuerte. Así que, como decía, ese es el propósito, ser edificados, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo en el conocimiento de lo eterno, como vamos a empezar a ver a partir de hoy. Y bueno, y poder ver cómo Cristo se sigue formando en cada uno de nosotros, ¿no? Así que estamos expectantes y vamos a orar. Yo les invito a que si quieren puedan compartir el vídeo, solamente tienen que darle ahí, pum, al botoncito de compartir, si ustedes quieren, para que otras personas puedan ser edificadas también.
Recuerden que tienen el canal de YouTube al que pueden suscribirse. Ya hemos superado los 1000 suscriptores y estamos organizándonos para poder retransmitir desde YouTube también en directo. Tenemos al Pastor Javier, un abrazo fuerte, amado, hasta Argentina, Pastor Javier y toda su casa. Así que, como decía, si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, por favor, y cada vez que vean un vídeo, denle al like ese, ¿no? Denle que les gusta, o si no les gusta, digan que no les gusta y ya está, no pasa nada, ¿eh? Saludamos a Pamela, también Pamela, quiero hablar rápido, y entonces saludamos a Daniel, a toda la casa, un abrazo muy fuerte, amado. ¿Y qué les parece si oramos? Vamos a orar, hoy tenemos con nosotros presencialmente a Ángel y Joana. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a estar expectantes. Si tienen ya su Biblia, su libreta, su bolígrafo, estoy seguro que están preparados. Anoten ahí el título, Conociendo lo Eterno. Comenzamos hoy con esta nueva serie de enseñanzas que estoy segurísimo que va a ser de edificación para cada uno de los que vamos a poder escucharla. Así que estamos expectantes. Humberto, un abrazo también. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Papá, queremos darte gracias. Gracias porque en todo tiempo reconocemos tu bondad. Estamos expectantes de seguir viendo tu gloria manifestada, de seguir. Nos permites también dar inicio a esta nueva serie de enseñanzas que tú has puesto en nuestro corazón, creyendo que nuestras vidas no volverán a ser iguales. Papá, oramos en este momento, creyendo que el conocimiento fluye con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos y pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos una vez más y que en esta hora podamos ver aquello que hasta ahora no habíamos visto. Papá, queremos seguir creciendo en el conocimiento de lo eterno, de este entendimiento de eternidad. No queremos mantener nuestra mirada en aquello que es pasajero, enfocarnos en aquello que es temporal, sino que queremos mantenernos mirando lo eterno y te damos gracias por ello. Oramos y te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Queremos ser enseñados por el Espíritu Santo en esta hora, por ello decidimos inclinar nuestros oídos a tu palabra, decidimos inclinar nuestros oídos a tu voz, creyendo que nuestras vidas no vuelven a ser iguales. Y te damos gracias, porque creemos que tú traes esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra. Creemos que tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En esta hora oramos por cada persona que recibe esta enseñanza en el momento que sea. Y te damos gracias porque se manifiesta sanidad completa en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo malestar, todo síntoma, todo dolor que desaparezca ahora de los cuerpos. Y creemos que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y a ti te damos la gloria y la honra por ello. Gracias, papá, porque disfrutamos de salud divina. Aleluya. Disfrutamos de salud divina. Disfrutamos de salud divina en todo nuestro cuerpo. Creemos en la victoria eterna obtenida en la cruz del Calvario, y que en esa victoria hay sanidad disponible para nosotros, hay provisión disponible para nosotros. Gracias, papá, porque todo ha sido suplido en cada hogar, todo ha sido suplido en cada casa, no falta absolutamente nada. Gracias por familias completas sirviendo a tu plan, familias completas sirviendo a tu propósito aquí en la tierra, extendiendo tu reino, matrimonios fuertes, establecidos en Cristo, manifestando a Cristo allí donde vayan, hijos, nietos, manifestando la vida de Cristo allí donde tú les lleves, extendiendo tu reino, aleluya, extendiendo tu reino cada vez a más gente, cada vez en más lugares, Cristo siendo predicado, Cristo siendo revelado, vidas siendo cambiadas. Aleluya. Gracias, papá.
Gracias por el privilegio de poder servir a tu plan. Gracias por el privilegio de poder servir a tu propósito. Qué bueno eres. Disfrutamos de una comunión perfecta contigo. Sabemos que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Disfrutamos de esta posición, de esta comunión perfecta. Aleluya. Gracias a la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo. Papá, yo te pido que tú me uses y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, papá. Estamos expectantes. Sé exaltado y glorificado por siempre y para siempre. Aleluya. A ti sea la gloria. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Aleluya. Un abrazo fuerte para todos. Estamos expectantes en el inicio de esta nueva serie. Como decía, ¿qué tal están ustedes? ¿Cómo va el nivel de expectativa? Vemos que más personas nos van saludando y mandamos un abrazo a todos. Posiblemente se me han pasado muchos mientras orábamos, pero tenemos a Cristian, un abrazo. Tenemos a Luz desde Baja California, en México. Así que un abrazo fuerte también. Y como decíamos, si ustedes ya están preparados, Biblia, libreta, bolígrafo, título de la nueva serie de enseñanzas, Conociendo lo Eterno. Así que vamos a poner el audio en marcha. Rosy desde Brownsville, un abrazo para usted, su esposo y toda su casa. Así que vamos a comenzar. Como decía, comenzamos serie nueva y el título es Conociendo lo Eterno. Conociendo lo Eterno. Y damos gracias a Dios porque podemos tener este tiempo siendo de edificación para el cuerpo de Cristo, que ese es el propósito, ¿verdad? Nosotros decimos como iglesia, gracia y fe, pero parte de la iglesia, que eso es lo importante. Damos gracias a Dios porque podemos extender su reino, podemos seguir edificando al cuerpo y podemos ver cómo Cristo está siendo predicado cada vez en más lugares y cada vez a más gente. Así que damos gloria a Dios por ello. Y yo llevaba, obviamente Dios siempre pone inquietudes en nosotros, llevábamos varios meses ya, no semanas, sino meses, estudiando acerca de lo eterno, queriendo ver diferentes cosas acerca de todo este tema. Y al final, pues Dios pone en nuestro corazón que podamos iniciar esta serie también, porque, repito, creemos que es de edificación para todos nosotros, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo eterno y lo primero, siempre la primera enseñanza es como una base, ¿no? Como una introducción, por así decirlo, como decimos, sabemos cuándo empezamos, no cuándo acabamos, pero lo que sí quiero que tengamos claro es que a veces lamentablemente uno escucha predicadores y escucha maestros y es maravilloso ser edificados y damos gracias a Dios por las personas que nos ayudan a crecer en el conocimiento de Cristo, pero a veces se tocan ciertos temas y se hablan de cierta manera que uno quizá no acaba de entender lo que se está diciendo, ¿no? Y uno es como que quiero entenderlo, pero no acabo de entenderlo, ¿no? También a veces el lenguaje que se utiliza, un lenguaje quizá mucho más profundo, a veces no sé el por qué, es como que nos metemos en un terreno de lenguaje un poco diferente. Queremos que quede claro algo, vamos a hablar de lo eterno, pero no vamos a hablar como algo místico y ni tampoco vamos a tratar de complicarlo, porque realmente cuando nosotros nos ponemos a estudiar lo que la Biblia nos habla acerca de lo eterno, nos damos cuenta que es algo sencillo. No se trata tampoco de intentar entenderlo con una mente finita, se trata de crecer en un conocimiento real del sentido de la eternidad, comparado con el sentido de la temporalidad. Como decía, cuando llevábamos ya meses mirando y con esta inquietud de seguir creciendo, seguir estudiando,
pudimos tener con nosotros. Y Dios siempre pone gente que nos enseña, ¿verdad? Cuando uno está viendo un tema, Dios siempre trae personas específicas que le ayudan a uno a desarrollarse en ese tema y a crecer en ese conocimiento. Y nosotros tuvimos al apóstol Alberto Calviño, que nos visitó, y ustedes lo saben, y pudimos tener ese tiempo donde él precisamente enseñó de tiempo y eternidad, ¿no? Entender la temporalidad, y él semana tras semana ha ido compartiendo en las redes sociales acerca de la temporalidad versus la eternidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Y repito, nosotros tenemos la intención de hablar de lo eterno para que podamos entenderlo y para que podamos crecer en el conocimiento de lo eterno y que sea algo práctico para nosotros. Entender lo eterno no es algo místico, entender lo eterno no es algo que queda ahí como en el aire, como si estuviéramos hablando de cosas que no son palpables, por así decirlo. Vamos a darnos cuenta semana a semana que conocer lo eterno tiene que ver con algo práctico, tiene que ver con entender lo eterno o conocer lo eterno desde mi posición hoy y desde mi vida hoy, porque en un sentido, aunque obviamente seguiremos estudiando y seguiremos aprendiendo y seguiremos creciendo en conocimiento, yo estoy seguro de ello, aún cuando partamos de esta tierra, la realidad es que conocer lo eterno tiene que empezar a conocerse desde ahora. Tenemos que empezar a conocerlo desde hoy, porque es necesario que la Iglesia de Jesucristo, y recordemos que hablamos de la Iglesia de Jesucristo como todos aquellos que por la gracia de Dios ya estamos en Cristo, es necesario que la Iglesia tenga una visión y tenga un entendimiento de eternidad, tenga un conocimiento de lo que es lo eterno, tengamos un conocimiento de lo que la Biblia nos habla acerca de lo eterno. Ustedes van a poder ver semana tras semana que hay muchas cosas, que hay mucho en la Biblia que nos habla acerca de la eternidad. Y la Iglesia debe hacer esa transición, por así decirlo, de tener una mirada puesta en lo temporal, de tener una mirada puesta en lo físico, en lo que cambia, en lo que no permanece, a tener una mirada puesta en lo eterno. Obviamente entendemos que un evangelio, que no es evangelio, pero bueno, para que lo entendamos de alguna manera, ¿no? Un evangelio antropocéntrico y un evangelio humanista han producido que una parte de la iglesia del Señor, una parte de la iglesia a la que pertenecemos, haya colocado su mirada en lo temporal. Porque todo lo que tiene que ver con el antropocentrismo, todo lo que tiene que ver con el humanismo, tiene que ver precisamente con mejorar lo natural, por así decirlo. Y por favor, quiero que entendamos algo y lo vuelvo a repetir, no vamos a hablar de algo místico. No vamos a hablar de algo que no es palpable. Vamos a darnos cuenta cómo lo eterno afecta y debe afectar cada área de nuestras vidas. Y con esto no estoy diciendo, ustedes saben lo que creemos, ustedes saben lo que enseñamos. No estoy diciendo que nosotros no vamos a querer seguir disfrutando de la sanidad, de la provisión. No estamos hablando en absoluto de algo de eso. Pero estamos diciendo que lamentablemente, por no tener una visión correcta, hay personas que se mantienen enfocados en lo temporal cuando lo que es mayor o lo que es superior es siempre lo eterno. Hay personas que están enfocados solamente en suplir sus necesidades, es decir, amados, no hay nada de malo en querer que nuestras necesidades estén suplidas. El problema es que todo nuestro enfoque esté en suplir nuestras necesidades temporales. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros no debemos enfocarnos en tratar de suplir lo temporal o en tratar de ver cómo nuestras necesidades temporales son suplidas, porque resulta que mientras nosotros estamos enfocados en lo eterno, automáticamente lo temporal se acomodará a lo eterno. Repito, cuando nosotros nos enfocamos en lo eterno, automáticamente, o no digo automáticamente, pero de forma progresiva, nosotros vamos a ver cómo nuestras circunstancias temporales se van alineando y se van acomodando a la realidad de lo eterno en nosotros.
a la realidad de la vida eterna, a la realidad del pacto eterno. Todo esto son expresiones que salen en la Biblia y que vamos a estudiarlas. A la realidad del Dios eterno, a la realidad del Evangelio eterno. Es decir, el mensaje humanista o antropocéntrico nos hace mirar siempre tengo que solucionar esto, lo temporal, me enfoco en lo temporal y por eso viene la preocupación, vienen los temores, nos ahogamos en un vaso de agua porque nos acomodamos a lo temporal. Pero amados, si nos enfocamos en lo eterno, lo temporal se va a ir solucionando. Esa es la realidad. Yo le puedo asegurar cómo personas nos escriben, se han puesto en contacto con nosotros. Ustedes saben que en la página de aquí, por donde estamos retransmitiendo, está añadido un número de WhatsApp. Y hay personas que nos escriben y nos dicen, por favor, oren por este asunto. Tengo un familiar con un problema de salud o yo tengo un problema de salud. Y hemos contestado a esas personas, ok, que damos gracias a Dios por la sanidad manifestada. Vamos a enfocarnos en eso. Jesús llevó las enfermedades, Jesús sufrió todos los dolores y gente nos escribe contando los testimonios de cómo las sanidades se han manifestado en los cuerpos por estar mirando lo eterno. Entonces, ese es el punto, amados. Vamos a ir a un pasaje que es muy conocido. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, por favor, y desde aquí nosotros vamos a partir, pero ya les digo que semana tras semana vamos a hablar de todo lo que les comentaba antes, ¿no? La Biblia nos habla de un Dios eterno, la Biblia nos habla de un pacto eterno, de un evangelio eterno, de una vida eterna, de unas misericordias eternas, de una palabra eterna. O sea, hay tanto que nos enseña acerca de la eternidad y hemos estado nosotros enfocados en un sistema de temporalidad que nos impide disfrutar de todo lo que ya es eterno y que ya ha sido depositado en nosotros. Que eso es lo que nosotros debemos entender también. La eternidad ya ha sido depositada en nosotros y no solamente eso, sino que nosotros ya hemos sido colocados en una posición de eternidad. Eternidad no es algo que nosotros debemos tratar de alcanzar. Eternidad es algo que nosotros debemos aprender a disfrutar y debemos aprender a manifestar en nuestro diario vivir. Yo compartía los otros días algo que nuestro amado pastor John Jairo desde Colombia, él compartía también y se lo quiero leer nuevamente ahora. Si tú estás en Cristo, no vivas desde la temporalidad tratando de alcanzar la eternidad. Vive desde la eternidad disfrutando tu temporalidad. Fíjese qué importante. Si usted me pregunta, bueno, Kenneth, ¿cuál es el propósito de esta serie de enseñanzas? Bueno, el propósito de esta serie de enseñanzas es que cambiemos nuestra mirada. Que dejemos de mirar desde una óptica temporal y comencemos a mirar desde una óptica eterna. Y que entendamos que desde la óptica eterna podemos disfrutar nuestra temporalidad. No estamos diciendo que no disfrutemos nuestra temporalidad. Disfrutamos nuestra temporalidad, pero lo hacemos desde lo eterno. Lo hacemos desde el entendimiento de algo mayor, de algo superior a todos nosotros. Lo hacemos desde el entendimiento de la eternidad que ha sido depositada en nosotros. Usted y yo no estamos tratando de alcanzar la eternidad. Usted y yo debemos aprender a vivir, a experimentar y a manifestar la eternidad en lo temporal. Entonces, si nosotros no cambiamos de óptica, no vamos a disfrutar de esto. Por eso creemos que Dios puso este tema en nuestro corazón para poder ir desarrollándolo. Y si ustedes tienen preguntas o comentarios, pues yo les invito a que ustedes vayan haciendo preguntas o comentarios porque creemos que va a ser de edificación y que nuestras vidas no volverán a ser iguales. Es determinante que nosotros desarrollemos una mirada de lo eterno. Y les voy a decir algo. Cuando estábamos preparando la serie, y de hecho fue ayer, cuando ya estábamos ultimando y queríamos hacer ya el anuncio, ¿no?, de la nueva serie de enseñanzas, y yo tenía dos títulos en mente. Uno era el que acaba siendo el título de la serie, Conociendo lo Eterno, y otro era por el que yo me inclinaba, sinceramente, que era Mirando lo Eterno.
Y gracias a Dios por siempre nuestras esposas sabias, ¿no? Y entonces le pregunté a Keila y le dije, bueno, ¿qué te parece? Tenemos estos dos títulos, Mirando lo Eterno, Conociendo lo Eterno. ¿Qué título piensas tú que puede ser? Ella obviamente sabe todo lo que vamos a tocar en la serie, lo que se va a ir desarrollando. Y entonces me dijo, personalmente, yo me gusta más Conociendo lo Eterno. Y dije, perfecto. Yo cuando ella me dice eso, yo ni siquiera le doy cuál es mi opinión. Sencillamente abrazo eso. Pero ella me dijo algo importantísimo y dije, gloria a Dios, es cierto. Ella me dijo, ¿por qué yo no puedo mirar lo eterno si primero no conozco lo eterno? Y es cierto. Entonces, para que nosotros podamos tener una óptica de lo eterno, necesitamos conocer lo eterno. Muchas veces, y por favor, entendamos esto, no lo digo como crítica o como condenación, pero seamos honestos. Cuando a alguien en la iglesia, sobre todo en la cultura evangélica, se le pregunta respecto a lo eterno, ¿cuántas personas podrían respondernos? ¿Cuántas personas podrían decirnos o explicarnos que lo eterno ya habita en nosotros? Si usted va a alguien en Cristo y le pregunta, ¿qué es lo eterno para ti? ¿Qué es la eternidad para ti? ¿Cuántas personas nos dirán, bueno, la eternidad es el cielo, ¿no? ¿Qué es lo eterno para ti? Bueno, lo eterno para mí es Dios, ¿no? Pero tenemos un pensamiento o tenemos un conocimiento de lo eterno muy vago, muy liviano. Tenemos un pensamiento de lo eterno que no es profundo, que no nos lleva realmente a desarrollarlo y a entenderlo cada vez más. Sin embargo, la realidad es que la iglesia debería tener una mirada puesta en lo eterno. La Biblia nos habla de un rey eterno, nos habla de un reino eterno. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, por favor. Verso 16. Repito que son pasajes muy conocidos, pero semana a semana vamos a ir desarrollando muchas cosas más. Aquí estamos apenas en la introducción, ¿no? Vamos a rascar un poco la superficie nada más. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice así, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese la expresión. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta era la visión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y bajo la guianza del Espíritu Santo, la visión que él tiene es una visión de eternidad. Es una visión que le da lugar a ver, valga la redundancia, a entender que todo lo que está experimentando es temporal. Por eso Pablo puede decir, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Por qué no tiene cabida el desánimo en la vida de Pablo? ¿Por qué Pablo puede hablar de esa manera y Pablo puede decir con esta autoridad y con esta claridad, no nos desanimamos, no vamos a desmayar en nuestra forma de pensar? El desánimo tiene que ver con una forma de pensar que cae. Y Pablo dice, no, ¿por qué? Porque su mirada no está en lo temporal. Su mirada no estaba puesta en las circunstancias que continuamente le rodeaban. Su mirada no estaba puesta en las adversidades que le golpeaban día tras día o semana tras semana. ¿Por qué Pablo y Silas pudieron estar en una cárcel, en un calabozo? No una cárcel como las que quizá pueden haber en España, ¿no? No un calabozo con las cadenas, atados, pasándolo mal, sufriendo con dolor. ¿Y por qué ellos pueden comenzar a alabar a Dios y pueden empezar a glorificar a Dios y pueden cantar alabanzas
en medio de esa situación complicada, porque su mirada no era una mirada temporal. Su mirada no estaba puesta en lo pasajero, su mirada estaba puesta en lo eterno. Por eso Pablo puede llamar a sus adversidades, Pablo puede llamar a los latigazos, al apedreamiento, al estar al borde de la muerte o muerto y levantarse en Listra y sacudirse el polvo y decir, venga chicos, vamos para adelante y sigamos predicando el Evangelio. Hombre, pues si te acaban de apedrear, vamos para adelante. ¿Por qué Pablo puede llamar a todo eso y puede decir que eso es una leve tribulación momentánea? ¿Por qué Pablo puede decir eso? Porque su mirada está puesta en lo eterno. Su mirada no está puesta en lo temporal. Y alguien puede decir, bueno, Kenneth, tú vas a hablar de conociendo lo eterno, perfecto. ¿En qué me va a afectar esto a mí? Ese es el punto, amados. Porque no queremos predicar, porque hemos entendido que el Evangelio es práctico. Y no queremos nunca traer una enseñanza o una predicación que no traiga practicidad a la persona. Yo puedo asegurarle que colocar la mirada en lo eterno le va a beneficiar mucho más de lo que usted se imagina. Le va a ayudar mucho más de lo que usted se imagina. De hecho, comencemos con el consumado es. ¿Quién no recuerda el consumado es? ¿Cuántas veces nos han escuchado hablar del consumado es? ¿Cuántas veces hemos nombrado Juan 19:30, ese tetelestai, esa obra perfecta, acabada, ese Jesús expresando en la cruz, en sus últimos segundos de vida y diciendo, ya he hecho mi trabajo? Un consumado es que nos enseña que no se le puede añadir nada, que ya está cerrada el asunto, ya está cerrado la obra, el trabajo, está cerrado totalmente. Pero amados, el consumado se debe entender desde 3 ámbitos claves. Uno es el espiritual, obviamente. Otro es el legal. No olvidemos toda la legalidad que tiene lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y otro es desde el ámbito de lo eterno. El consumado debemos entenderlo desde un ámbito de lo eterno. El consumado debemos entenderlo desde un ámbito de una victoria eterna obtenida en la cruz del Calvario. Una victoria eterna que nos permite a usted y a mí disfrutar de una vida eterna, de una posición eterna en los lugares celestiales juntamente con Cristo, de una identidad eterna de hijos amados de Dios. Imagínese, entienda por favor, tener una mirada en lo eterno me da seguridad en mi caminar hoy. Tener una mirada en lo eterno, y si está anotando, por favor anote esto, tener una mirada en lo eterno me da seguridad en medio de lo temporal. Así es. Repito, tener una mirada puesta en lo eterno me da seguridad en medio de lo temporal. Pero ¿cómo voy a mirar lo eterno si no conozco lo eterno? ¿Cómo voy a poder poner mi mirada en lo eterno si no sé de qué me están hablando cuando me hablan de eternidad? Si no sé de qué me están hablando cuando me hablan de un evangelio eterno, o de un pacto eterno, o de una vida eterna. Pregúntele a muchas personas qué es la vida eterna, amados. Pregúntele yo le digo lo que yo pensaba antes de que el mensaje de fe y gracia me alcanzase, antes de que la revelación de Cristo me alcanzase. Para mí vida eterna era el cielo. Vida eterna era el cielo. Y el concepto que muchos tienen de vida eterna es cielo. Sí. Es como que la eternidad es algo que nosotros disfrutaremos algún día. Eternidad es algo que nosotros alcanzaremos algún día. Eternidad es algo que podremos disfrutar cuando ya nos vayamos de esta tierra. Pero ¿cuántos tienen un entendimiento de que lo eterno se disfruta hoy? Amados, yo puedo asegurarles y les podría firmar donde quieran, yo podría firmar en un papel en blanco, asegurándoles que vamos a escuchar tremendos testimonios a lo largo de esta serie de enseñanzas,
de la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas. Vamos a escuchar tremendos testimonios de cómo circunstancias temporales han ido cambiando por causa del conocimiento de lo eterno en nosotros. Vamos a ver cómo personas con problemas de salud experimentan sanidad conforme van poniendo su mirada en lo eterno. Vamos a ver cómo deudas se cancelan, problemas financieros se solucionan, problemas familiares se solucionan conforme ponemos nuestra mirada en lo eterno. Y por favor, que quede bien claro esto. Poner nuestra mirada en lo eterno no es una condición para ser sanado. Poner nuestra mirada en lo eterno no es una condición para ser próspero. Eso ya lo somos. Pero el problema es que al tener una mirada colocada en lo temporal, eso nos está impidiendo que se manifieste la eternidad que está en nosotros. Aleluya, sí es. Eso está impidiendo que se manifieste la gracia, la gloria, la vida de Cristo que ya habita en nosotros. Pero de repente, cuando viene la palabra y viene el conocimiento y nuestra mirada cambia, amados, y nuestra mirada deja de estar preocupada porque estoy mirando lo temporal, esta enfermedad que me está golpeando y me está maltratando, dejo de mirar esta circunstancia y ahora giro y miro lo eterno y empiezo a ver la eternidad en mí y la vida eterna en mí y al Cristo eterno habitando en mí. El poner la mirada en lo eterno producirá que lo temporal comience a cambiar prácticamente sin que me dé cuenta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver y voy a escuchar y vamos a escuchar testimonios de cada uno de ustedes, cómo hay circunstancias temporales que van a ser cambiadas y cómo lo eterno se va a manifestar en su matrimonio, en sus hijos, en sus nietos, en su trabajo, en su negocio. Oh, gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde está y diga gracias, Padre, porque lo eterno se manifiesta en cada área temporal de mi vida. Gracias, Padre, porque el Cristo eterno se manifiesta en cada área de lo temporal. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. No vamos a humillarnos frente a la enfermedad, frente a la escasez, frente a llámese como se llame, pandemias o lo que sea. No, nuestra mirada está puesta en lo eterno. No nos rendimos. Por eso tampoco nosotros andamos en guerras raras y en peleas que no tienen ningún sentido. Una iglesia. Un papel, por favor. Está haciendo calor aquí. Una iglesia con la mirada en lo eterno no se entretiene a discutir en cosas temporales. Una iglesia con la mirada en lo eterno no empieza a discutir que si la ley del aborto, que si la ley de esto, no sale a la calle para manifestarse, oh, venga, en contra del aborto, en contra de los homosexuales. Una iglesia con su mirada en lo eterno se dedica a extender el reino de Dios. Una iglesia con la... Gracias, mi amor. Una iglesia con la mirada en lo eterno se dedica a extender el reino eterno. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Yo le aseguro, prepárese, esté expectante, porque usted va a ver lo eterno siendo manifestado. Gloria a Dios. Vamos a ver lo eterno viendo manifestado. Se vienen buenas cosas, se vienen buenas noticias, se vienen buenos reportes médicos, se vienen buenos reportes financieros. Se vienen cambios en las familias, se vienen cambios en los matrimonios, matrimonios con problemas que estaban a punto de romper. Se vienen cambios ahí porque se entiende, se conoce y se manifiesta lo eterno en esos hogares. Hogares donde lo eterno se manifiesta. Hogares donde lo eterno se manifiesta. Gloria a Dios. Buenas noticias financieras, buenas noticias de salud, crecimiento en las congregaciones, porque se manifiesta lo eterno. Gloria a Dios. No estamos hablando de religiosidades. Y repito, nuestro enfoque no va a ser ese. Nuestro enfoque no es la sanidad. Nuestro enfoque no es la provisión. Ese va a ser la consecuencia de poner el enfoque y la mirada en lo eterno. Aleluya. Por eso Pablo podía hablar de esa manera.
Y alguien puede decir, como ya nos han dicho, ¿no? Pero es que Pablo hablaba de adversidades y dificultades y hablaba de esto y de aquello. No, pero es la persecución de la iglesia. Yo ahí no entro. La iglesia perseguida, por supuesto. No hemos sido redimidos de esa persecución, ya lo hemos explicado más de una vez. Pero aquí Pablo no está hablando de enfermedades. Pablo quiere que tengamos una mirada de lo eterno. Pablo quiere que tengamos una mirada del Evangelio, del reino, de Cristo, al fin y al cabo. ¿Acaso el Cristo que habita en nosotros no tiene la capacidad de manifestarse en las áreas temporales de nuestra vida? Por supuesto que nuestra herencia es Cristo. Por supuesto que nuestro enfoque es Cristo. Y repito, vamos a aprender a mirar lo eterno. Sí. Pero será a través del conocimiento. Qué bueno. Adquirimos conocimiento, crecemos en conocimiento de lo eterno. Entonces puedo mirarlo, si no, no voy a poder. Claro. Así que dele gracias a Keila por el título de la serie. Conociendo lo eterno. Si yo no conozco lo eterno, no voy a poder mirarlo. Y repito, y seamos honestos, ¿qué conocemos de lo eterno? ¿Qué entendemos de lo eterno? Y no se trata solamente de decir, bueno, podemos utilizar palabras que están ya en nuestro vocabulario, ¿no? No, se trata de un conocimiento real. Verso 17, como estábamos leyendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y entonces ahora dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque las cosas que se ven son temporales. Temporales. Pero las que no se ven, ¿cómo son? Son eternas. Son eternas. Amados, poner una mirada en lo temporal nos impide entender esto. Y debe quedar claro, y si quiere anotarlo, anote, por favor. Lo temporal jamás tendrá la capacidad de cambiar lo eterno. Sí. Poner una mirada en lo temporal nos impide disfrutar de lo real. Lo temporal no es lo real. Lo eterno es lo real. Entonces, lo temporal jamás tendrá la capacidad de cambiar lo eterno. Sin embargo, lo eterno sí tiene la capacidad de cambiar las circunstancias temporales. Amén, así es. Repito, lo eterno sí tiene la capacidad de cambiar las circunstancias temporales. Eso debería responder a la pregunta, bueno, Kenneth, vas a enseñar de lo eterno y de qué me sirve. Bueno, sirve en primer lugar para que conozcamos aquello a lo que pertenecemos, porque nosotros ya pertenecemos a la eternidad. Que conozcamos aquello o aquella posición que ya se nos ha dado, que es una posición de eternidad. Pero aparte, cuando nos hacemos esa pregunta es, y perdóneme, es porque no hemos entendido tampoco. Y es porque seguimos enfocados en lo nuestro. Pero aquí vamos a ir a un punto más. Entender lo eterno, o conocer lo eterno, es conocer el deseo de Dios para la humanidad. Así es. No se trata de mis deseos personales. No se trata de mis deseos propios. Se trata del deseo de Dios para la humanidad. Conocer lo eterno es conocer el deseo de Dios para la humanidad. Entonces fíjese cuántas cosas podemos ir viendo y cuántas cosas obviamente vamos a ir
desarrollando. Como le decía, venga a Efesios, por favor, capítulo 2. Bueno, vamos al capítulo 1 primero. Y como le decía, entender el consumado debe ser entendido desde lo espiritual, desde lo legal y desde lo eterno. No tenemos tiempo para hablar ahora de lo legal, que sería maravilloso poder entenderlo cada vez más, ni de lo espiritual, pero sí de lo eterno. El consumado es algo que establece eternidad en nosotros. El que Jesús haya hecho todo lo que tenía que hacer. Si nosotros vamos a un significado normal y corriente, si usted va a un diccionario y usted pone la palabra eterno, lo leo aquí, le dirá que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene ni principio ni fin. Fíjese qué importante es entender esto. Muchas partes de la Biblia a veces no las hemos entendido precisamente por no conocer ciertas cosas que ya son eternas. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, por ejemplo. Por eso, perdóneme, pero lo veremos cuando hablemos del pacto eterno, ¿no? La gente cuando se oye la expresión pacto eterno, no han entendido de qué pacto está hablando, cuál es el pacto eterno. Y por eso algunos siguen pensando que Dios tiene un trabajo que hacer con la nación de Israel de los días de hoy, porque ven la expresión pacto eterno y piensan que tiene que ver con ellos, pero ese no es el pacto eterno. El pacto eterno es el pacto establecido en Cristo. El pacto eterno es el pacto fundamentado en la realidad del propósito eterno del Padre, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y en ese fundamento se establece el pacto eterno. Porque, amados, el pacto eterno es un pacto que no tiene principio ni fin. Así es. Entonces yo le digo algo. ¿Puede ser el pacto eterno el pacto de la ley? No. No puede serlo. ¿Por qué? Se acaba. Porque tiene un principio y tiene un fin. No hay más. Entonces, el pacto eterno no es el pacto que Dios hace con Israel por medio de la ley. No. El pacto eterno es el pacto que Dios hace con la humanidad a través de Cristo. Aleluya. Porque el pacto de la ley comienza en Éxodo 19 y 20. Y acaba, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿se da cuenta? Hay cosas que vamos a entender conforme estudiamos la palabra, cuando tenemos una mirada más puesta en el entendimiento de lo eterno que de lo temporal. Efesios capítulo 1. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo ya hemos sido bendecidos. Amén. Nuestra bendición es una bendición eterna también. Ahora fíjese, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fuimos escogidos? ¿Cuándo fuimos escogidos usted y yo? ¿Fuimos escogidos en el consumado es? No. ¿Fuimos escogidos en la resurrección de Jesús? No. ¿Fuimos escogidos cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés? ¿Fuimos escogidos cuando se nos predicó a nosotros el Evangelio y nuestros ojos fueron abiertos para reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Fuimos escogidos en Génesis 3:15 cuando Dios da esa palabra profética de la simiente de la mujer, quien es Cristo? ¿Cuándo fuimos escogidos? Ni siquiera en Génesis 3.
Ni siquiera en Génesis 1 o en Génesis 2 con la creación de Adán y Eva fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Fuimos escogidos antes de que todo fuera creado, porque fuimos escogidos en la eternidad. Sí. Escúcheme bien, amados. Fuimos escogidos en la eternidad para eternidad. Nunca fuimos escogidos para lo temporal. Nunca fuimos escogidos para algo que iba a tener un fin, un final. No, fuimos escogidos para eternidad. Por eso usted y yo somos seres que ya no tenemos un final. Aleluya. Ya no tenemos final. Así es. Simplemente nos mudaremos de este cuerpo a otro lugar, pero nosotros ya no tenemos final. Podemos disfrutar de la eternidad que habita en nosotros y luego la estaremos disfrutando más, pero la eternidad que habita en nosotros la podemos disfrutar hoy. Podemos empezar a disfrutarla hoy, desde ya. Aleluya. Y podemos disfrutar la eternidad que desarrolla en nosotros esa seguridad. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios amamos y somos amados sobre todo por un Dios eterno. Amados, si queremos conocer lo eterno, lo primero, y digo lo primero como orden, pero también creo que como prioridad, lo primero que debemos tener claro es que Dios es eterno. Amén. Dios no es temporal. Y que Dios sea eterno significa que Él conoce todos los tiempos, que Él ha estado en el ayer, que Él está en el hoy, pero que Él ha estado también en el mañana. Así es. Él conoce todo lo que está por venir. Él conoce absolutamente todo lo que está por suceder y es necesario que nosotros podamos crecer en ese conocimiento, de tener claro. Y por favor, esto no nos quita la mente de decir, bueno, el Dios eterno en el sentido de decir, bueno, es el Dios eterno, es el Dios inalcanzable. No. Escúchenme, amados, vamos a hablar del Dios eterno para que entendamos primero que Él vive en la eternidad. Pero no para que tomemos una imagen, de hecho ustedes saben, ¿no? Estamos enseñando la naturaleza del Padre, no para que tomemos una imagen de un Dios distante o un Dios inalcanzable, no, Él es nuestro papá, eso no cambia, eso no varía, pero tengamos claro que nuestro papá es el Dios eterno, Así es el Dios que vive y habita en la eternidad. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 21. Vamos a ver algunos pasajes que nos confirman esto. Génesis 21, 33. ¿Cómo vamos por ahora? ¿Vamos bien Vamos bien. con la nueva serie? Muy bien, es muy buena, ¿eh? Tengo aquí a mi apoyo incondicional siempre. Siempre. Génesis 21, 33, el Dios eterno. Por eso les decía antes, un conocimiento de lo eterno produce seguridad en medio de lo temporal. ¿Por qué? Porque Dios ya ha estado allí. ¿Se acuerdan la serie? Dios ya lo sabía. Aleluya. Qué A Dios nada le coge o le toma por sorpresa, Así es. porque Él ya lo sabía. Gracias. ¿Y por qué lo sabía, Kenneth? Porque Él vive en la eternidad. Amén. Él no vive, yo tengo aquí ahora mi horario son 19:54, Él no vive en el jueves 9 de septiembre a las 19:54, en ese horario estamos usted y yo. Usted y yo, como hemos dicho, usted y yo vivimos sometidos al cronos, al tiempo cronos, ¿verdad? Que es ese tiempo cronológico el cual nos ayuda a organizarnos. Es decir, yo de aquí un ratito cuando me vaya a dormir, yo tengo la alarma del reloj que debe sonar a las 5 de la mañana porque a las 6 yo debo estar trabajando. Entonces, ese tiempo cronos en el que usted y yo andamos sometidos no es el tiempo en el que Dios está sometido.
para nosotros entender los tiempos de Dios, por ejemplo, respecto al plan de Dios o respecto al propósito eterno de Dios, como veremos más adelante, fue algo que siempre estuvo ahí. El propósito eterno no es algo que empezó a tomar lugar en algún momento específico, pero según el kairos de Dios, es decir, el tiempo específico escogido por Dios, se manifestó ese propósito eterno a través de Cristo. Ese es el kairos. El kairos, amados, es el tiempo específico escogido por Dios para manifestar ciertas cosas en la humanidad. Ese es el kairos. Pero no nos confundamos tampoco, y no quiero detenerme mucho en esto. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, no estamos hablando respecto a herencia, no estamos hablando respecto a sanidad. Dios tiene un tiempo para tu sanidad. No es así, perdónenme, no es así. Dios no tiene un tiempo para nuestra sanidad, porque ese tiempo fue cumplido en Cristo y por su llaga hemos sido sanados. Amén. Es decir, hoy podemos disfrutar sanidad, hoy podemos disfrutar salud divina, porque eso ya fue pagado. No, Dios tiene un tiempo para tu respuesta. Dios tiene... No estamos hablando de eso. Estamos hablando del tiempo kairos de Dios en el que Él ha manifestado ciertas cosas que debían ser manifestadas específicamente. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso fue según el tiempo de Dios. Eso sí. El nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo fue según el tiempo de Dios. El nacimiento de Juan el Bautista fue según el tiempo específico de Dios. De eso estamos hablando. Usted y yo vivimos bajo el cronos, pero Dios ha estado en el mañana. Aleluya. Entonces la pregunta es, si Dios ya lo sabía, si Dios ya estuvo allí, ¿por qué voy a preocuparme? Y sé, por supuesto, que todos somos tentados a preocuparnos, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Todos, y yo creo que, bueno, es que nadie puede decirlo, y lo siento, pero quien lo diga no está diciendo la verdad. Nadie puede decir, yo nunca he tenido la tentación de preocuparme. No, sí, preocuparnos, la tentación la hemos tenido todos. El tema es si cedemos a esa tentación o no. Pensamientos de preocupación vienen para todos. El tema es si los acogemos, si los abrazamos, si los cuidamos o desechamos esos pensamientos, ¿no? Génesis capítulo 21, verso 33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. ¡Wow! Ese es mi Padre. Este es su Padre, el Dios eterno. Amén. El Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene final. Por eso nosotros no creemos en cosas temporales. Nuestra seguridad está en que creemos en un Dios eterno. Amén. Un Dios que vive la eternidad. Un Dios que no ha sido creado por nadie. Él es Dios. Él es el Dios altísimo. Él es el Dios todopoderoso, como dice el Salmo 91. Él es el Shaddai, el omnipotente. Amén. El que está por encima de todos. Gloria a Dios. Él es el Dios eterno. ¿Qué pasará en octubre del 2021? ¿Qué pasará en el 2022? ¿No? ¿Qué pasará en el 2022? Bueno, sea lo que pase, Dios estuvo ahí. Amén. Y nuestra confianza debe estar en que el Dios eterno que ya estuvo allí es nuestro papá y que Él va a cuidarnos. El Dios eterno cuida de nosotros. Por eso el Dios eterno ha puesto eternidad en nosotros. Sí. Para que manifestemos esa eternidad en nuestro caminar diario. Deuteronomio, capítulo 33, perdón. Deuteronomio, capítulo 33. Verso 27. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Dice así: el eterno Dios es tu refugio. Aleluya. El eterno Dios es nuestro refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó
de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es nuestro refugio. Un verso más, Isaías 40, 28. Aleluya, Dios es tan bueno. Amén. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? ¿No lo has oído? ¿No has sabido? Amados, gracias a Dios que lo estamos oyendo. Gracias a Dios que Él nos está enseñando. Amén. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Escuche bien, amados, por favor, escuchen y subrayen este verso. El Dios eterno no desfallece, no se desanima. El Dios eterno no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Él da esfuerzo al cansado. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Amados, el Dios eterno no se fatiga. El Dios eterno no desfallece. El Dios eterno está siempre atento a nosotros. Porque no solamente es el Dios eterno, sino que es el Padre eterno. Es nuestro papá que nos ama incondicionalmente. En este Dios confiamos. En este Dios descansamos. En este Dios tenemos seguridad. El único Dios verdadero, el Dios eterno. Aleluya, Jesús. Aleluya. Qué bueno eres. Él no se cansa. Él no desfallece. Él no se desanima. Él es el Dios eterno. Amén, Señor. Gracias, Padre. Siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Aquí mismo en Isaías, un verso conocidísimo, el que vamos a leer ahora, sobre todo para la época navideña. Qué bueno es saber esto. Yo les invito a que anoten los versos y los subrayen y luego los puedan ver. Para que crezcamos en este conocimiento. El Dios eterno no desfallece. Gloria a Dios. Él tiene cuidado de mí continuamente porque no se cansa. Gloria a Dios. Y ese Dios eterno, como hemos dicho, y dice aquí Isaías capítulo 9, verso 6, es el Padre eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Qué bueno. El Dios eterno, el Padre eterno, en el cual nosotros podemos descansar, en el cual nosotros podemos reposar. Alguien puede decir, no, pero aquí está hablando de Jesús. No, pero aquí está hablando del Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? El Padre en mí y yo en Él. Somos indivisibles, somos inseparables. Amados, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un Dios. Un Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes, pero es un solo Dios. Es nuestro Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. El Dios eterno en el cual nosotros podemos descansar. Es necesario que la Iglesia tome conciencia que nuestro Padre es un Dios eterno y que nuestro Padre es un Padre eterno en el cual descansamos, en el cual reposamos. Y eso nos da una seguridad de saber que usted y yo en Cristo tenemos una posición de hijos que es eterna. Aleluya. Repito, usted y yo en Cristo tenemos una posición de hijos que es eterna, porque el Padre es eterno y la identidad y la posición de hijos que se nos ha dado es eterna. Así es, el amado pastor Nick
en Argentina. Dice, Dios es uno. Ese es el punto. Porque a veces la gente cuando lee y dice, no, pero ¿cómo puedes estar? Es que Dios es uno. Claro. Son inseparables. Debemos desarrollar un entendimiento y un conocimiento de eternidad. Porque claro, nos pueden decir, amados, tenemos que mirar lo eterno. Gloria a Dios. Amados, pongamos nuestra mirada en la eternidad. Amados, pongamos nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. Gloria a Dios por ello, pero la pregunta es, ¿qué es lo eterno? ¿Qué me estás queriendo decir cuando me dices, pon tu mirada en lo eterno? ¿Qué es eso? Bueno, con el favor de Dios, eso es lo que vamos a ir aprendiendo semana tras semana. Así es. Y oramos, y creemos, y damos gracias a Dios. Porque cuando lleguemos al final de esta serie, sea cuando sea, todos los que hayamos podido disfrutar de esta serie, creemos que tendremos un entendimiento de lo eterno muy diferente al que tenemos hoy. Sí. Muy diferente al que tenemos este día en el que hemos comenzado esta serie. Y entonces, cuando alguien nos diga y nos predique, pon tu mirada en lo eterno, gloria a Dios, usted y yo podremos decir, sé de lo que me estás hablando. Sé lo que me estás diciendo. Sé a qué te refieres. Cuando me dices que ponga mi mirada en lo eterno, lo sé, lo entiendo. Sé que es la eternidad en mí. Sé quién es el Dios eterno. Amén. Sé quién es mi Padre eterno. Aleluya. Y eso produce seguridad y confianza en mí. Gloria a Dios. Papá, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, por tu amor incondicional y por enseñarnos. Qué bueno todo lo que podemos aprender, qué bueno que podemos crecer en entendimiento, qué bueno que podemos seguir siendo enseñados por ti continuamente, Amén. por ese Maestro glorioso que es el Espíritu Santo en nosotros. Papá, oramos para que el Espíritu Santo siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír, conforme repasamos los apuntes. Que podamos seguir creciendo en el entendimiento de lo eterno en nosotros. Que podamos crecer en el conocimiento de saber que tú eres el Dios eterno, nuestro Padre eterno. Sí, Señor. Cada vez más y más. Y que este entendimiento de la eternidad en nosotros siga desarrollando esa seguridad y esa confianza en medio de cualquier adversidad temporal. Gracias, papá. Te damos gracias por enseñarnos estas cosas. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza y creemos que no volveremos a ser iguales. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Así que gloria a Dios. Muy bien. Hasta aquí la primera enseñanza de hoy. Esperamos que... No sé si quieres decirme algo. Sí, quería decir algo. Ah, Una que quería decir que creo que esta enseñanza va a cambiar mucho nuestro punto de vista de cómo vemos a papá. Que es bueno que se unen, ¿no? Como hablamos siempre, que se coinciden al final las dos predicaciones, pero conociendo el carácter del Padre y viendo la eternidad de Él, creo que un hijo no tiene ningún límite para cualquier cosa que el Padre haya preparado. Así que estemos atentos y disfrutemos de esta predicación. Y la otra, que vean lo duro que es mi trabajo. Yo pongo el título y a ti te toca estudiar. Y ya está. Un abrazo para todos. así es. Ella pone el título, sí. Gloria a Dios. Amados, muchísimas gracias por estar ahí. Dejen sus comentarios si quieren, por favor, para que podamos ver qué sensaciones ha creado la nueva serie de enseñanzas. Por favor, si ustedes creen que puede ser de edificación para otros, compártanla. Recuerden que esta enseñanza queda disponible en Facebook, va a estar luego en YouTube, va a estar también en iVoox. Así que compártanla, vuelvan a escucharla, como decía mi esposa, desarrollemos este entendimiento y repito, comenten
y compartan cosas, quizá también pueden compartir frases de lo que ustedes han anotado y que juntos ayudemos a que nuestros contactos, el cuerpo de Cristo, desarrollemos una visión más amplia de lo eterno. Amén. Así que gloria a Dios por ello. Gracias por estar conectados, gracias a ustedes por su tiempo, les amamos mucho y solamente decirles que el domingo nos conectaremos, pero será unos minutitos más tarde. Normalmente nos estamos conectando siempre a las 6 de la tarde, hora de aquí de España, pero cuenten que más o menos nos vamos a estar conectando a las 6:15, 6:20, porque volvemos a tener una reunión presencial el próximo domingo. Así que con la serie de enseñanzas La naturaleza del Padre, nos encontramos el domingo 6:15, 6:20, porque repito, tendremos reunión presencial en una sala en Tarrasa. Así que nos verán desde una sala, pero nos conectaremos. La reunión será también en directo por Facebook para los que no pueden estar con nosotros. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Como decía, Ángel y Joana han estado con nosotros presencialmente. Nuevamente un abrazo de parte de mi amada esposa Keila. De mi parte también les amamos, cuídense y nos vemos el domingo.